Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante también y actual, que es el tema de la comunicación. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Hoy muy emocionado porque tenemos un invitado increíble, un hombre que ha hecho de la vocación periodística un emblema en su vida, puesto que ha poblado de aventuras un relato de periodismo profesional, de comunicación social, de vocación, yo diría revolucionaria, me atrevería a decir, porque tenemos hoy el placer de que nos visite Aram Aharonian. Es un hombre que ha trabajado en numerosas agencias, ha fundado medios, ha trabajado en diarios y en diversas publicaciones, pero es un testigo fiel del proceso bolivariano. Ahí fundó el conocido medio Telesur. Wow. Y hoy lo tenemos aquí en Mundos Paralelos. Un honor, Aram, saludarlo con las buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, a ustedes y a los escuchas. Y vamos desandando el camino entonces. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, nosotros, Arturo, nos perdimos una presentación fundamental el sábado pasado, que era la presentación del último libro que escribió nuestro invitado. Fue una presentación... Y dijiste muy bien, el último porque ya no escribo más libros, y es una promesa que me hice, es el final de una saga que comenzó con vernos con nuestros propios ojos, con ediciones del 2007, 2009, 2011, 2013, luego vino la Internacional del Terror Mediático, el 2015 y 2016, después el Asesinato de la Verdad y el Progresismo en sus laberintos, que son del 2017, y nada más. Yo, Aram, vengo siguiendo los tres últimos títulos. El Progresismo en su laberinto me sorprendió muchísimo, la profundidad, la calidad del análisis, la posibilidad de observar entonces a nuestros quizás mandatarios más queridos en sus tropiezos, en sus actitudes, qué sé yo, menos efectivas al sueño colectivo, en el que, bueno, Mercosur, la Patria Grande, enumeremos. Harán, para mí... El sueño es anterior a los gobiernos llamados progresistas. Este análisis que hace 6 años ya, si no me equivoco, fue hecho hace más de 6 años, que fue la primera ola, lo que se llamó la primera ola de los gobiernos progresistas en América Latina. Creo que mucho antes hubo muchos otros gobiernos progresistas, pero digamos esta ola del progresismo. Y simplemente llamamos la atención de los debes, de los pros y también de los debes, y de los debes hoy estamos sufriendo justamente esta nueva oleada de la ultraderecha, que obviamente tiene que ver con los fracasos con las no llegadas al fondo de los gobiernos progresistas, ¿no? Sí, sin duda, el reflujo de lo que no resuelve el progresismo es la oleada que aprovecha la nueva derecha. Pero, ¿ha retrocedido o avanza la derecha en la región, Arán? La derecha siempre está. Creo que lo que ha progresado la derecha es en entender el mundo nuevo. Mientras nosotros seguimos entusiasmados con la denunciología y el lloriqueo y sin entender los cambios fundamentales que han sucedido en los últimos 10, 5 años en lo que es el mundo entero, ¿no? Y que tiene que ver con el futuro de todos, con la realidad y con el futuro de todos. Entonces seguimos siendo reactivos a cosas que ya no existen. Creo que es uno de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas que han tenido los gobiernos progresistas es la falta de una política comunicacional, creyendo que la comunicación la hacen 2 profesionales que hacen spots publicitarios. La comunicación creo que es uno de los vértices en los que se debe apoyar cualquier gobierno que quiera llegar a los pueblos.
Claro, yo acá estoy de acuerdo y justamente iba a hacer la pregunta. La pregunta era, ¿será solo un problema de políticas públicas o políticas, digamos, generales o también una falta de reflexión teórica, ¿no? Que está detrás de todo eso. En parte ya me contestaste, ¿no? Pero bueno. No, te voy a decir más o menos lo que yo decía el sábado pasado en la presentación del libro. Una de las bases de este libro es que sirva para entender el mundo que el mundo cambia, y ha cambiado a pasos agigantados en lo que va de este siglo XXI, ¿no? Sí, XXI. Hoy hablamos de metaverso, de un nuevo capitalismo de plataformas y de vigilancia. Hoy hablamos de que la inteligencia artificial puede escribir textos mucho mejores que los nuestros, pero nos arrinconamos nosotros mismos para pelear en campos de batalla equivocados, o quizás en campos de batallas perimidos, mientras las corporaciones tecnológicas siguen desarrollando sus tácticas de poder. Creemos que podemos interpretar o que debemos interpretar lo que pasa con códigos del pasado. Hay que ayornarse, hay que saber de qué se trata, no solamente versear, sino entender qué es las plataformas y la vigilancia del capitalismo, y tener que entender también lo que es la inteligencia artificial, que es lo que ya está y no es lo que viene. Correcto. Vamos saltando de una de sus obras hacia la otra. Aram, por ejemplo, yo retrotraería lo que usted está diciendo ahora a su librito también de ediciones Siccus, Asesinato de la Verdad, cuando entonces usted prácticamente describe este periodismo funcional a las multinacionales con una minuciosidad asombrosa, con una precisión así palmaria. Ahora bien, ¿por qué las izquierdas o los populismos latinoamericanos están tan atrás, están tan allá en el siglo XX, casi en la década del 50, le diría? ¿Por qué? Y porque seguimos con los mismos textos, seguimos enseñando cosas que no existen, porque nos cuesta darnos cuenta que tenemos que aprender los nuevos códigos. No entendemos que la sociedad de todo el planeta está conectada. Estamos conectados y están conectados como espiados y controlados. Y entonces tenemos que tener bastante cuidado cuando hablamos de democratizar los medios de comunicación y la comunicación misma, porque tenemos que hablar también de los contenidos, de la propiedad, de la legislación que garantiza el monopolio de los poderosos, y nos quedamos anclados a las viejas reivindicaciones de la izquierda, que creo que en su mayoría no se ha dado cuenta que el mundo cambia y cambió. Entonces yo decía en aquel librito de que hablaba del asesinato de la verdad, y bueno, sí, la verdad ya fue asesinada, y no fue el mayordomo, y hoy corre la misma suerte la democracia. Hoy quieren confundir democracia con el derecho a votar, uno de los pocos derechos que nos queda a los de abajo, para creer que participamos en una elección a sabiendas que nuestra condición no va a cambiar. Pero antes de asesinar la democracia, la ultrajada de tal manera que no solo fue vaciada de contenido, sino que perdió todo sentido para remitir a la realidad. Entonces, el asesinato de la democracia se da después del asesinato de la verdad. El asesinato de la verdad empieza con el monopolio de la información. Con todo eso que vivimos, yo pondría una ficha la invasión a Irak, donde nosotros todos pudimos ver las imágenes
que lograba transmitir la supuesta prensa, pero controlada por los militares estadounidenses, de cómo bombardeaban Irak, parecían fuegos artificiales, y lo que estaban haciendo era una masacre. Después vinieron otras invasiones que también fueron presentadas como héroes que llegaban a salvar a la humanidad, y nos siguen invadiendo no solamente con armas, sino también con la comunicación, nos siguen invadiendo con el control de los medios de comunicación y con el control de las nuevas tecnologías, y nosotros participamos como deudos de una verdad asesinada y de una democracia en vías de asesinato o ya asesinada también. Aram, lo interrumpo un segundito para hacerle una propuesta. En el próximo bloque me gustaría interrogarlo como en eso, ya que estamos entre colegas, ¿no? Entre amigos, interrogarlo como en esos programas, ¿se acuerda del domingo de preguntas y respuestas? Hacerle preguntitas para una respuesta corta, un nombre, una palabra, y que usted nos diga lo que piensa. ¿Qué le parece? ¿Pienso? Vamos. Vamos, entonces en el próximo bloque continuamos con nuestro entrevistado de lujo de hoy. ¿Vamos a un tema, Julio? Sí, vamos a un tema. Yo antes del tema quería hacer un redondeo muy breve, porque la verdad que todo este discurso sobre la verdad, la democracia, son discursos en realidad muy clásicos también, ¿no? Casi el mismo vocabulario de Grecia, de la polis, donde se formó todo esto. Y me parece muy interesante que hoy día tengamos en parte el mismo problema que tenían los griegos también, pero elevado a otro nivel de tecnología, además que de control y de dominación, diría, ¿no? De vigilancia, mejor dicho. Así que bueno. Yo estoy viejo, pero no viví en la Grecia aquella, Pero yo estudié filosofía, así que un poco estuve, digamos, en esos textos, por eso hablo. Dale. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a escuchar un tema y después enseguida volvemos.
en Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Estamos con nuestro invitado especial, Arturo, de hoy, ¿no? Aram Aranoñán. Arturo, vos propusiste, antes de ir a la pausa musical, un format, digamos, de pregunta de un programa de tele que yo desconozco, siendo extranjero y muy joven también con respecto a vos, pero me gustó la idea, tirar preguntitas o nombrar personas y escuchar, digamos, el comentario. Así que te dejo la palabra para empezar esto. Bueno, Aram Agaronian, sin soplar y sin repetir, decía aquel programa infantil, le voy a dar la primera palabrita. Si usted me lo permite, BRICS. Quiero escucharlo hablar 2 minutos sobre los BRICS. Me parece que es una forma de ir cambiando este mundo. Es una oportunidad de que los países del sur global puedan tener su representación y puedan incidir en lo que puede ser el futuro de la humanidad. Interesante. Otra palabrita que se nos ocurre que teníamos guardada, Julio, podría ser pandemia. Mala palabra. La pandemia sirvió para muchas cosas, entre otras para que muriera mucha gente, pero que creó las condiciones para tener un marco normativo capaz de modificar las mentalidades, las costumbres y los valores de nuestras sociedades. Y creo que ha sido muy importante para imponer el nuevo orden que viene con estas plataformas de vigilancia cibernética, ¿no? Y tal vez también biopolítica, ¿no? Con el tema, digamos, de la regularización de los cuerpos, de estos nuevos sistemas de vacunación también, como hay el posthumanismo el transhumanismo que se está afirmando de a poco, ¿no? Claro, yo creo que todavía hay que esperar un par de años para ver para dónde va realmente la cosa, ¿no? Ok. Entonces, otra palabrita que le digo es postdesarrollo. A ver, ¿qué se le ocurre? Un lindo verso. Ajá. Creo que es una buena forma de tratar de explicar la crisis del capitalismo. Pero todavía hay mucho para analizar y para ver cómo se va moviendo el mundo, ¿no? O sea, no es que la crisis esté en los países del sur, sino la crisis está en los países del norte también, de otra forma, y repercute gravemente en los países del sur. Creo que el desarrollo, el decrecimiento, o sea, son todas palabritas muy bonitas que algún día tendrán sentido para nosotros. Correcto. O sea, la crisis fundamental obviamente está en los países centrales, como si fuera un postcapitalismo. Interesante. ¿Le puedo pedir que amplíe? Si esto es el postcapitalismo, el postcapitalismo es la guerra. La guerra para tener más territorio, la guerra para expandir su poderío y con eso su comercio y su poder económico. Pero no creo que se remita solamente a eso, sino que para hacer una guerra también necesita carne de cañón, ¿eh? Correcto. Entonces le voy a dar otra palabrita, si me lo permite. La OTAN. Esa es una mala palabra, no se puede decir por radio. No, pero yo lo quiero escuchar a usted, Aram. Mira, para mí es como si fuera la sucursal de Pentágono. La sucursal de Pentágono en Europa. Eso que tienen criterio propio es mentira. Siguen todos los dictados de Washington y lamentablemente son cómplices de todas las aventuras que se le ocurren a los estrategas de la Casa Blanca y sus alrededores. Yo quería preguntar algo sobre la actual situación en África. ¿Qué pensás de esto que está pasando? Que llega tarde, o sea, esta es la segunda ola revolucionaria en África, hay que ver cómo termina. Es obviamente que los países coloniales todavía creen que tienen poder o quieren seguir teniendo poder entre aquellas que fueron sus colonias y bueno, la gente se revela y la gente sale a la calle y la gente sale a pedir gobiernos propios. La gente
también existe, no solamente los gobiernos puestos por las colonias o por las ex metrópolis coloniales. ¿Esto tiene alguna, digamos, afinidad o alguna analogía con lo que fue el proceso en Venezuela? Y analogía puede tener o no, o sea, veamos cómo termina esto. El proceso en Venezuela fue un proceso sui generis donde un presidente hace una revolución en forma pacífica, o sea, toma el gobierno en elecciones. Acá estamos hablando de levantamientos y de golpes. Creo que veamos después si los gobiernos se encaminan a satisfacer las necesidades de los pueblos o no. Creo que lo más importante, una de las cosas más importantes del proceso bolivariano fue poner a los pobres como sujetos de política y no solo como objetos de política. Veremos si eso también pasa en África, o en los países africanos que se están rebelando. Leyendo un pedacito del último libro, justamente, ¿no? El asesinato de la democracia, dice, los progresistas ya no hablan de derechos universales, sino de inclusión y ciudadanía, que pretenden construir en bases a transferencias monetarias que son en realidad nuevas formas de clientelismo. Yo con esta parte estoy profundamente de acuerdo y creo que hay yo siempre digo que hay dos grandes paradigmas hoy en el progresismo. Uno es el reconocimiento y el otro es la redistribución. Y estos dos paradigmas en realidad son para mí como armas inútiles, básicamente, porque ya como generan un poco lo que usted dice acá en el libro, forma de clientelismo y no generan una conciencia, digamos, colectiva que después lleva a un conflicto, ¿no? Yo creo que nuestros políticos, y hablo generalizando, le tienen miedo a la gente, le tienen miedo al pueblo. Entonces, siguen buscando el extractivismo, la forma de poder satisfacer necesidades, supuestas necesidades del país. O sea, no hay una conciencia de que lo principal es atender las necesidades del pueblo. Aquí tenemos los últimos números del INDEC que realmente son escalofriantes sobre lo que es pobreza y lo que es sobre todo la pobreza entre los niños. Creo que hablan muy bien de lo que son los fracasos sucesivos de los gobiernos que fueron elegidos por el pueblo, obviamente, ¿no? Obviamente. Están de alguna forma suicidando las democracias. Creo que es también una forma que desde hace más de 12 años más o menos el peligro, parece que el peligro de la democracia es la propia democracia, o la palabra democracia. Hasta el golpe de Estado y las invasiones se da en nombre de la democracia. O sea, a mí me cuesta mucho utilizar la palabra democracia, que ha sido muy prostituida a lo largo de los años, sobre todo a lo largo de los últimos 10, 15 años. Lo que pudimos observar durante la última gestión, digamos, los últimos 4 años, es que hay unas políticas extractivistas tan aviesas, tan antipopulares, que terminan generando una pueblada así de proporciones descomunales. Alzamientos populares como el que recordamos de Chubut, el de Mendoza, también por el agua, por el mismo motivo, y el que actualmente está en progreso por el litio en Jujuy, y que no terminan de ser canalizadas las demandas por ningún partido. Esto es lo increíble, que todo el pueblo se moviliza y no hay un partido anti-extractivista, Aram. Es increíble. Sí, bueno, eso es lo que nos ha enseñado, que es la forma de gobernar. Creo que de eso hablaba también en parte aquel librito del progresismo en su laberinto. Y bueno, y si queremos ir un poquito más a lo que es este país,
¿dónde quedaron aquellas reivindicaciones del peronismo? Correcto. No le dije la palabra peronismo, pero se la digo. Quiero una reflexión acerca de qué el peronismo y lo que vimos estos 4 años con Alberto Fernández. Yo creo que han hecho todo lo posible para matar al peronismo. Punto. Lo que antes era, el otro día recordaba también la presentación del libro, que me acordaba gráficamente de una campera negra y un señor Saúl Baldini arengando a los trabajadores. Hoy ni siquiera tenemos trabajadores casi. Tremendo, me acuerdo de Saúl Baldini y su campera, me acuerdo perfectamente, lo recordaba con una amiga, la CGT de los argentinos, tomando un café ayer en la zona de Chacarita. Bueno, ahora bien, no es para levantar la figura de Baldini, sino simplemente de tener en consideración que cómo ha cambiado esta sociedad y cómo estos gobiernos que han sucedido en los últimos años, o se han sucedido estos últimos años, dan lugar a un engendro como es el del ultraderechista. No es el único, pero digamos, o sea, da lugar a cualquier cosa de esta, porque no hay conducción, porque no hay mira estratégica y porque no hay respeto por lo que es la gente en general, lo que es el pueblo para que salga a votar. Ellos creen que la democracia también, que ellos también creen que la democracia es un derecho que tienen todos para ir a votarlos. Y creo que la única democracia es la que se hace desde abajo, y ahí es donde está. Si hay una izquierda, ahí está la izquierda en las calles, como estuvo en el 2001 con el estallido social. Y cuidado. Mi pregunta última para este bloque, ¿este tipo de democracia tiene futuro como, digamos, sistema no solo de gobierno, sino también de disciplinamiento social? No me gusta hacer futurología. Estamos viendo lo que hay. Se está tratando de justificar de todas formas la represión, de todos los ángulos, con una forma de adoctrinamiento. Hay que adoctrinar a la gente que no se vaya de los carriles que ellos establecen. Y ahí los estallidos. Y ahí es que ninguno de los partidos reivindica algún tipo de lucha. No estoy hablando de lucha armada ni nada por el estilo, Claro. De lucha reivindicativa, y si eso se da en pequeños sindicatos o pequeños grupos o pequeñas pobladas, no hay nadie que aglutine eso, no hay ningún sujeto político que logre concitar la atención de toda esa gente que se moviliza por las suyas y por sus derechos, como que hay un descreimiento de la política y de la democracia que han logrado estos políticos. Exactamente, yo pienso lo mismo, hay muchísimos sujetos sociales que no tienen ningún tipo de representancia. Bueno, Arturo, vamos a hacer una pausa musical y volvemos, ¿sí? Bueno, cómo no, estamos con Aram Aharonian comentando su nuevo libro, Asesinato de la Democracia, y obviamente evocando toda su obra. Y continuamos entonces luego de una pequeña pausa musical aquí en Mundos Paralelos. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti. Lo siento, bebé, tu pasito en mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tienen, niña, tus enojos. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro. Mira que cantas la voz de mi alma. Persona favorita.
le canto esta cosita de juguete de mi vida, juega con mi corazón. El sol sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encantas la voz de mi alma. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita de juguete de mi vida, juega con mi corazón. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y mi persona favorita, yo le canto esta cosita de juguete de mi vida, juega con mi corazón. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro, mira que encantas la voz de mi alma. Volvemos a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Arturo, estamos en una charla súper interesante y también muy movida, por lo que me parece, hablando con nuestro invitado de hoy, ¿no? Aram Aranonian. Vos tiraste la idea de un formato, ahora un poco volvemos a la reflexión, ¿sí? ¿Te parece? Vamos a hacer un poco más dejamos hablar un poquito más, ¿no? Yo la verdad que quería retomar un poco el rumbo, porque hablamos de sujetos sociales, a veces se lucha, a veces se empuja también, que no tiene representación política, ¿no?
Y con eso quería un poco volver a la idea de lo que fue la reforma constitucional de Jujuy, que me parece que en el horizonte de desarrollo sustentable de la ONU, de esta Agenda 2030, es realmente una concretización de todo esto. No sé vos qué pensás. Sí, es un bloque para reflexionar. Yo creo que ya no hagamos los tips del bloque anterior. Pidámosle a Aram una reflexión sobre toda esta tendencia neoconstitucionalista, no sé cómo llamarla, extractivista. Aram, me gustaría escuchar su reflexión acerca de la reforma, esta tendencia a reformar las constituciones provinciales. Mira, yo realmente creo que es un casamiento con los grandes exportadores transnacionales que necesitan un marco legal para poder después hacerle juicio al Estado, si no, no se lo pueden hacer, o a los Estados. Creo que es un retroceso muy grande en lo que se refiere a la soberanía. Y creo que es lo que están tratando de hacer no solamente en Argentina, varios políticos y gobiernos de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? Esto no viene solo y obviamente son bien financiados para hacer su campaña política por esas mismas transnacionales que están detrás de estos intentos constitucionalistas, entre comillas. Y bueno, el problema no es cambiar la letra, sino lo están haciendo con la letra de la Constitución actual. O sea, creo que el verso de que vamos a vivir mucho mejor con la explotación del litio que hagan las empresas transnacionales, estamos todos locos, ¿no? Ahora, Adam, lo que usted me está planteando es una situación prácticamente prebélica, porque realmente entrar a un país para tomar sus recursos y pisotear la carta magna de ese país, ya no sé qué falta, que disparen, prácticamente es baja intensidad. Falta de convencernos de que nos hacen un favor, porque nosotros no estamos preparados para hacer eso. Okay. Y para eso sirve el bombardeo comunicacional. Y para eso sirve que no haya políticos que se pongan al frente de esta lucha. Yo pienso que un poco lo que le pasó a Rusia en los 90 tiene una analogía muy profunda con lo que empezó a pasar acá con la megaminería y después se siguió dando, ¿no?, como gestión también del extractivismo a nivel de estas transnacionales que se nombraban antes, que ya tienen más presupuesto de los estados, de las provincias inclusive, ¿no? Y sin embargo en Rusia como se dio una vuelta, ¿no? Si bien fue una vuelta a la derecha, pero también fue una vuelta como en defensa del propio territorio. Sí, una vuelta nacionalista en parte. Yo creo que acá ya se intentó regalar todo en la época del menemismo con la privatización de empresas estatales y se va a seguir intentando hacerlo, ¿no? Hay una fuerte resistencia, sobre todo en los pueblos y en los trabajadores de las industrias del Estado, y en la defensa de los bienes o de los yacimientos, no solamente de litio, sino de la cantidad de minerales que hay en todo nuestro territorio, el territorio de América. Creo que es una etapa prebélica quizás, pero eso depende también de la manipulación que se haga a la gente. Ellos están convencidos de que van a comprar no solamente a los políticos, sino a la gente también, y si no, hay siempre algunos militares que están dispuestos a terminar con cualquier reclamo que quiera hacer la población. Tremendo. Creo, Aram, que esta reflexión nos lleva a otro tema, en realidad, que es este nuevo escenario que se da ya hace más de un añito atrás en el lado oriental de Europa, y nos gustaría escuchar su reflexión acerca de el estado de situación actual del frente ucraniano. Mira,
Buenos Aires, está lejos eso. Los acuciosos analistas, investigadores, académicos no logran definir hacia dónde se dirige el capitalismo y el actual desorden o el orden mundial. Unos hablan de una mutación hacia un sistema multipolar, otros se preguntan si la decadencia del imperio estadounidense es tan amplia como se estima, otros escriben libros, otros escriben notas sobre el tema, pero pareciera que nos olvidamos que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra los invasores rusos. Se olvidaron que por petróleo invadieron Irak, Siria y Libia. Eso lo preguntó el otro día en Naciones Unidas el presidente colombiano Gustavo Petro. Cuando poco después que el presidente estadounidense Joseph Biden exigiera al mundo que defendiera el principio sagrado de la soberanía de Ucrania y denunciara la guerra no provocada y justificada y unilateral de Rusia. O sea, estamos en una guerra que no solamente es por territorio, por riquezas, sino también es una guerra por el sentido de lo que son las palabras de soberanía, democracia y demás. Lo cierto es que no les está yendo muy bien en Ucrania y que ha llevado también al cansancio de varios aquellos que eran sus principales promotores hasta hace poco. Bueno, puede ser también parte por el histrionismo del irresponsable presidente Volodymyr Zelensky, que por lo menos nuestros presidentes sudamericanos se negaron a recibir en una reunión con la Unión Europea en Bruselas y antes en una reunión del Mercosur en, si no me equivoco, en Asunción. No sé, creo que la guerra atraviesa uno de los momentos más confusos, sobre todo en los informes que nos llegan a nosotros. Y los bombardeos se dan no solamente con morteros y demás, sino también en la esfera mediática. Nos dicen que el ejército ucraniano ha reconquistado la mitad de los territorios ocupados por Rusia, y mientras desde Moscú dicen que la contraofensiva ucraniana es un fracaso total. Pero lo que creo que es cierto es que la guerra en Ucrania o de Ucrania está ampliando su radio de acción con la cuenca del Mar Negro, un espacio muy importante no solamente para Rusia sino también para Occidente como nuevo lugar de un enfrentamiento armado. Y creo que la gran idea que tiene Estados Unidos es de lograr batir a Rusia y proyectarse hacia lo que es Asia Central y el Pacífico, y ahí va a tener que enfrentarse nuevamente contra lo que los estrategas llaman el enemigo principal, que es China. Correcto. Algunos dicen que la guerra entre Estados Unidos y la OTAN por un lado contra Rusia por el otro es un hito en el camino a la Tercera Guerra Mundial. Que no lo repitan mucho porque si hay una Tercera Guerra Mundial no hay quien pueda escribir sobre ella después. Tremendo, tremendo. Pero también que no es nada confuso, es que los partidos fascistas son legitimizados por los países europeos y son uno de los principales apoyos que tienen los guerreristas en Europa. El objetivo es la derrota de Rusia, es desmembrar ese enorme y rico país y quedarse con el control de sus yacimientos de recursos naturales críticos y llegar al subcontinente euroasiático, completar el cerco alrededor de China, que ya están tratando de hacerlo a través de la combinación de medidas económicas y militares. Creo que la guerra a nosotros nos llega de rebote, hasta nos cansa ver
diariamente algún reporte de guerra en Ucrania que pues, nos parece que es igual al de ayer o el de la semana pasada o el del mes pasado. Creo que los estrategas de Estados Unidos creen en la necesidad de un conflicto directo con Rusia como preludio al otro definitivo contra China. Sí, sin embargo, mientras hay como un movimiento constante de, digamos, de armamentos, de alianza, no sé, hoy estaba leyendo que Australia está militarizando el norte, hay como un desplazamiento de 9.000 soldados, Taiwán inauguró un submarino armado, y como hay, es como permanente lo que se está dando alrededor de ese, digamos, desarrollo del conflicto de mediana intensidad en realidad, porque cuando se mueven tantas armas ya la intensidad no es tan baja, ¿no? No, la intensidad no es baja y además Estados Unidos ha dispuesto no tengo la cifra exacta, pero más de $1.000 millones para armamentos y guerra. Muchos de esos dineros fueron para las empresas de armas de Estados Unidos, ¿no? Pero para la guerra en Ucrania. Mientras en Estados Unidos se siguen continuando huelgas y conflictos desde las automotrices hasta los guionistas de Hollywood. O sea, hay una crisis interna también y que no es, que el gobierno de Biden que prefiere seguir su carrera armamentista, su carrera bélica en Europa y no satisfacer las necesidades de los trabajadores estadounidenses. Esta es una realidad que la estamos viendo a diario. O sea, ¿quiénes son los que hacen negocio? Esto es negocio para las transnacionales estadounidenses, es negocio para vender armamentos, es negocio para vender cereales, es negocio para una cantidad de temas. Y bueno, y si esto molesta o va en contra de las posibilidades de vida, de comida de los estadounidenses, bueno, el problema de ellos también, porque son pobres. Sí, exactamente, como que llama la atención lo que decías antes, por un lado otorgan derechos, ¿no? Y hacen toda una serie de políticas, pero por el otro no atienden a ninguno de los reclamos que son concretos, eso entre ellos, digamos, el conflicto entre capital y trabajo, ¿no? Pero no solamente, así que sí, tenemos bastante contradicciones y el sistema interno que se está de Estados Unidos cada vez cayendo más. Bueno, yo Arturo iría cerrando un poco porque estamos con los tiempos ya justos. La verdad que estoy muy contento de lo que pudimos charlar hoy, ¿no? Impresionante, Aram, estamos muy agradecidos y quedamos leyendo y al tanto de las novedades y de paso voy a aprovechar para mandarle unos textitos míos a ver qué le parece. Aram, por favor, qué orgullo haberlo tenido en nuestros micrófonos esta noche. Bueno, entonces hasta pronto a Aram Aharonian y bueno, seguimos en Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión.